Bien, hermanos míos, abran sus Biblias ahí en el Salmo 126, que fue una de las lecturas que tuvimos, y las demás lecturas también muy acorde, muy ad hoc a lo que vamos a ver el día de hoy, si el Señor así lo permite. Este salmo lo he titulado El gozo. También podría ser titulado De la alegría al gozo, ¿no es cierto? Porque toca esos dos aspectos, de la tristeza al gozo, porque toca esos dos aspectos tan disímiles con respecto a nuestras vidas. Como a veces transitamos por valles de lágrimas, pero también, ¿no es cierto?, por tiempos de gozo y alegría que el Señor nos otorga. Así que damos gracias a Dios por eso. Así que vamos a orar para que el Señor nos guíe esta mañana. Amado Dios, alzamos nuestras voces a ti, pero en primer lugar, Señor, también ponemos ante el altar tuyo nuestros corazones, nuestras mentes y todo nuestro ser, para que tú hables a nuestras vidas. Señor, gracias por tu palabra, siempre fiel, siempre pertinente a muchas de las necesidades que tenemos cada día. Pero por sobre todas las cosas, gracias porque por ella podemos conocer tu voluntad y hacer tu voluntad también, que sabemos es a lo que hemos sido llamados para glorificarte y honrarte a ti. Así que, Señor, disponemos todo nuestro ser, guíanos, que tu Espíritu Santo obre en nuestras mentes, obre en nuestros corazones, obre en mis labios al comunicar tu palabra, para hacerlo con la fidelidad que demanda, Señor, un mensaje como este que proviene de ti. Así que, Señor, gracias. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Amén. Leamos el Salmo 126 una vez más, para ponernos bien a tono, ¿ya? Dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, dice la Escritura, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Tomen asiento. ¿Qué es lo que les produce alegría? ¿Se han dado cuenta qué cosa les produce alegría o no? Que Dios nos da la vida eterna. Ya, muy bien, perfecto, sí. ¿Sí? Sí, pero sean más terrenales, no sean tan espirituales. Sí. Una buena noticia. Cuando un hijo tiene una buena calificación. Una buena cena. Una comida peruana a mí no me hace mal, por si acaso. Colombianas tampoco. ¿Qué más hay acá? Ah, muy bien. Un buen asado argentino. La comida, ¿no es cierto? ¿Ah? Un buen trabajo. Ayer encontré unas fotos antiguas. ¿De quién me produjeron? De todo un poco en realidad. También nostalgia, de repente algo de tristeza algunas porque vi fotos de personas que no estaban. Sí, encontré la foto de un amigo que falleció durante la pandemia. Wow, dije yo, pensar que ya no está. Y también cuando mis hijos estaban pequeños, ¿no es cierto? La alegría, el gozo de verlos ahí chicos, ahí con todo eso. Bueno, hay muchas cosas que nos producen, ¿no es cierto?, alegría. Nosotros no podemos autoinfligirnos alegría, ¿o sí? ¿Se han dado cuenta que cuando uno se hace cosquilla en el pie no pasa nada? Pero si se la hace otro, sí, ¿no es cierto? Es extraño ese fenómeno. Tampoco así, no pasa nada. Hermanos, el Salmo 126 es interesante porque es un salmo que nos sitúa en el contexto del regreso de los israelitas del cautiverio babilónico. Este cautiverio, no sé si alguno sabe las fechas, más o menos tuvo lugar en el año 538 a.C. Estamos hablando de una situación acontecida hace 2550 años tal vez atrás, aprox, y que duró ¿cuántos años la cautividad? 70 años en Babilonia. En Egipto duró 400, pero en Babilonia 70.
Un periodo que debe haber parecido ¿de qué tipo para ellos que estuvieron ahí? Judíos. Corto, largo, interminable, sin duda, ¿no es cierto? Porque estuvieron sometidos más encima, no solamente allí cautivos, sino estuvieron sometidos, ¿no es cierto?, también a la opresión de parte de los babilonios. Algunos casos, como Daniel y otros, estuvieron en lugares, digamos, de mejor condición, tal vez, porque fueron criados o educados a los pies del rey, ¿ya? Con las mejores comidas, con buena educación y todo lo demás, aunque no estuvieron exentos también de pasar por momentos difíciles. Recuerdan Daniel en el foso de los leones, los amigos ahí en el horno de fuego y un montón de otras situaciones, la constante vigilancia de aquellos sátrapas enemigos que querían ver a Daniel, ¿no es cierto?, que en alguna cosa cayese para denunciarlo al rey. Entonces siempre estaban expuestos a eso. Y otros estuvieron sometidos a situaciones difíciles. ¿Cuántos de ellos se pueden imaginar ustedes, ¿no es cierto?, habrán estado cerca a veces de la desesperación, de la angustia? Podemos imaginar cómo la tristeza habría llenado tal vez sus corazones cuando añoraban la tierra prometida que habían perdido. Haber salido de la tierra, muchos de ustedes son inmigrantes que han llegado a otro país. A lo mejor más de alguna vez les ha entrado el bichito, decía, pucha, quisiera volver, ¿no es cierto?, a mi país. ¿Cómo gustaría ver a mi familia, estar con mis amigos, los vecinos, ¿no es cierto?, disfrutar de las conversaciones, ese tipo de cosas, ¿verdad? Ahora, el Salmo 137, más adelante, expresa vívidamente la tristeza durante estos años de espera. Cuando uno lee el Salmo 137, por ejemplo, uno lee lo siguiente: junto a los ríos de Babilonia, dicen ellos, allí nos sentábamos, ¿y qué hacían? Y aún llorábamos acordándonos ¿de qué? De Sión. Pónganse en el lugar de ellos, ahí, en los ríos de Babilonia, y con nostalgia mirando ¿qué cosa? La posibilidad de algún día regresar a su tierra. Dice, ahí nos sentábamos, ¿y qué hacíamos? ¿Nos reíamos? Llorábamos. Llorábamos. Qué imagen, ¿no es cierto?, de haber sido esa. Ahora, es interesante, estoy leyendo hace tiempo de un pastor que me gusta mucho, Eugene Peterson, y dijo en una ocasión, uno de los más agradables, y subrayé aquí, descubrimientos, quédense con esa palabra, por favor, descubrimientos, porque esto es algo interesante. Uno de los más agradables descubrimientos, dice, en el trayecto del discipulado cristiano o del peregrinaje, podríamos decir cristiano, es cuánto gozo existe, cuántas risas se escuchan y cuánta verdadera diversión podemos encontrar en nuestro caminar. ¿Es así o no? ¿O no siempre es así? Extraño lo que él dice, ¿verdad? Pero por eso es que yo les dije que subrayaran, ¿cuál palabra? Descubrimiento. Muy bien, ¿no es cierto? Porque no es una cosa que llega de la noche a la mañana. Es algo, ¿no es cierto?, que tiene que ser descubierto. Tiene que ser, ¿no es cierto?, de alguna manera analizado, meditado, sopesado. Tenemos que tener un bagaje de cosas, ¿no es cierto?, que permitan poder decir, ahora soy una persona con gozo. No una persona amargada ni triste, a pesar de que voy a tener momentos y tiempos difíciles. Esto no quiere decir, como dije, que el cristiano no experimente tristezas y amarguras en el transitar, sino que llegado el momento debemos, y subrayen esto también, aprender, dijo Pablo, a contentarnos cualquiera sea nuestra situación. ¿Recuerdan esa cita en Filipenses 4:11? He aprendido a contentarme. ¿Por qué significa aprendido? Porque es un cúmulo de cosas que se han ido internalizando en su mente y en su corazón al punto que dice, he aprendido. No fue algo que me convertí y listo. Soy gozoso. Ahora salto una patita siempre. No, es un proceso que se va dando en el tiempo. Y Pablo cuando escribe Filipenses ya su nombre en la cárcel y anciano. Y todavía está aprendiendo. Hermanos, el gozo, y esto téngalo presente, no es un requisito del discipulado cristiano. El gozo es una consecuencia del discipulado cristiano. Es decir, yo adquiero gozo en la medida que voy, ¿qué cosa? Conociendo a Dios a través de su palabra, en la medida que vivo conforme a los principios de Dios, en la medida que voy descansando y entregando a Dios mis cargas para que Dios las transforme, ¿qué? En paz sobrenatural. Entonces, esto es un proceso, aprender a soltar. ¿No es cierto? Y sí, Señor, aquí estoy.
Yo no controlo mi vida, no controlo la historia, no sé qué va a pasar mañana, pero sé que mi vida está en tus manos. Y eso que hace, hermano mío, trae un reposo, un descanso y gozo al corazón. No es, hermanos, lo que tenemos que adquirir para poder experimentar vida en Cristo. Es lo que nos asalta. El gozo es algo que nos asalta cuando estamos caminando en el camino de la fe y de la obediencia. Llega un momento, como diría el gran escritor C.S. Lewis, en que somos sorprendidos por la alegría. Cuando experimentamos conocer a Dios, cuando experimentamos lo que significa la salvación verdadera. Y sostengo verdadera porque hoy día se entregan muchos pseudo-evangelios, pseudo-mensajes de salvación. Y se retroalimenta a la gente no con el mensaje de salvación, sino con experiencias que al final desaparecen con el tiempo. Lo único que perdura, hermanos míos, cuando la vida está arraigada, cimentada, alimentada, ¿no es cierto? ¿De qué? De la palabra de Dios y no de meras emociones. No estoy diciendo que no sientas cosas, no estoy diciendo que el Señor no nos llame a reírnos, a sonreír, a estar gozoso en un culto, a cantar con alegría ciertas canciones o a emocionarnos con ellas. Lo que estoy diciendo es que el gozo cristiano tiene raíces mucho más profundas que el sentimentalismo, ¿no es cierto?, superficial. Cuando experimentamos conocer a Dios, la cosa cambia. Hermanos, y aquí quiero hacer una pregunta que es relevante para nosotros. ¿Han experimentado ustedes el gozo de lo que implica conocer a Dios y a Jesucristo? ¿Lo han experimentado? He conocido a personas que dicen ser cristianas, pero que andan con la cara larga. ¿Han visto personas así? Con rostros duros, con amargura constante en sus vidas. Y que a veces te lo sacan en cara. Jovencito, yo soy creyente hace mucho tiempo. Y no se nota, digo. Me asusta de repente personas así. Hermanos míos, tampoco estoy diciendo que andemos, como dicen acá en Chile, en la boca de los tontos abunda la risa. No estamos diciendo que nos reamos por cualquier cosa. Pero sí a que aprendamos a entender, como dice Proverbio, que cuando el corazón está alegre, el rostro se hermosea. Aunque seamos feos, se hermosea. Ahí está. Hermano, cuidado entonces con no haber experimentado ni vivir una vida de gozo constante en tu vida. Significa que todavía hay camino que recorrer. Por otro lado, hermanos, estamos también, y esto es interesante, estamos insertos en una sociedad que es como un rey glotón, dijo alguien, y aburrido, que emplea al bufón de la corte para que lo entretenga después de una comida excesiva y abundante. ¿Se acuerdan que en la antigüedad era así? Habían los reyes que llamaban a los bufones y el otro hacía chistes, malabares, ¿no es cierto? Contaba y todo lo demás, se caía y el rey se reía, y con la comida en la boca, saltando por todos lados. Qué imagen, ¿verdad? Pero hermanos, esa clase de gozo nunca penetra en nuestras vidas, nunca cambia la constitución básica de nuestro corazón. Los efectos son extremadamente breves y superficiales, a lo sumo unos pocos minutos, unas pocas horas, unos pocos días. Y cuando esto se acaba, cuando se acaba el dinero, cuando se acaba la diversión, el gozo se va escurriendo por las manos, poco a poco. No tenemos la capacidad de alegrarnos a nosotros mismos. No podemos ordenar el gozo, no podemos comprarlo ni concertarlo, porque el gozo, ¿no es cierto?, verdadero es algo sobrenatural, fruto del Espíritu de Dios. ¿Recuerdan? Gálatas, mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Qué viene después? Gozo, gozo. Hermano, la industria del entretenimiento hoy día invierte millones de dólares cada año en películas, series, música, videojuegos y otras cosas más, hasta las horrendas, ¿no es cierto? ¿Cómo se llaman estas series que dan en la televisión? Los reality, los famosos reality. Me cargan, por favor. Espero que no los vean. Pero conozco creyentes que los ven. Y se lo saben de memoria. Y si se conociera la Escritura de esa manera, ¿cómo la cosa sería distinta? ¿Verdad? No estoy diciendo, hermanos míos, que no veas películas de vez en cuando, o no veas inclusive estos reality de vez en cuando. Ok, ya, yo no puedo ser señor de tu conciencia. Pero cuando esto domina el corazón, esto se va a trasuntar después en qué cosa? En un estilo de vida que va a reflejar lo que realmente, con lo cual realmente te has alimentado en el fondo de tu ser. Hoy día, como dije, todas estas cosas han capturado nuestras mentes y nuestros corazones, pero son cosas que jamás satisfacen plena ni perdurablemente. 2,8 billones de dólares en ganancia hubo el año pasado en la industria del entretenimiento. 2,8 millones solo de ganancia.
A esto agreguemos otros medios de supuesta satisfacción. Tenemos hoy día, ¿no es cierto?, que el ser humano busca satisfacer y tener alegría a través del alcohol, ¿sí, verdad? Para olvidar las penas, dicen algunos, las drogas, hoy día terrible, el sexo, el deporte, la política, la música, compiten por llenar el vacío del alma y que solo sabemos el mensaje verdadero del Evangelio puede lograr. Y esto me lleva a mi primer punto, hermanos, a destacar, que es descubrir cuál es el fundamento del gozo del creyente. Tengo dos puntos más fáciles de recordar. El primero es el fundamento del gozo. ¿Cuál es? Fíjense en el Salmo 126, yendo a nuestro texto. La oración central del Salmo 126, ¿no es cierto?, que podemos leer, se encuentra en el versículo 3, la primera. Dice, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, por lo tanto, dice el salmista, se une a la voz de otros creyentes que dice, estaremos alegres. ¿Por qué estaremos alegres? Porque vi una buena película, porque me comí un rico asado, porque ganó mi equipo. ¿Por qué? Porque grandes cosas ha hecho ¿quién? Jehová. Eso es lo que está diciendo. Ahora, interesante que las palabras a un lado de este centro de versículos que encontramos aquí, el versículo 1 y 2, primero se encuentran en tiempo pasado. Fíjense lo que dice. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de los hijos de Sión, seremos como los que sueñan. Y entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Otra versión dice lo siguiente, cuando el Señor hizo volver a Sión a los cautivos, nos parecía estar soñando. ¿Tiempo? ¿Qué tiempo? Pasado, ¿ya? Tiempo pasado. Interesante, hermanos míos, esto. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque, hermanos, las palabras al otro lado también, interesante, el versículo 4 al 6, si las primeras están en tiempo pasado, las otras están en tiempo futuro. Versículos 4 al 6 dice, por lo tanto, a la luz de esto, Señor, así como lo hiciste en el pasado, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrima, con regocijo segarán, irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Estas palabras tienen un sentido futuro. Alguien dijo, hermanos, que la alegría o el gozo presente tiene un pasado y tiene un futuro. Por eso yo les dije al principio, ¿qué cosas les pregunté? ¿Han visto fotos antiguas alguna vez? ¿Sí? Nos traen, ¿no es cierto? A veces nos pueden traer alegría como también nostalgia y tristeza. Pero regularmente como que las miramos, nos sonreímos, mira cómo ha cambiado. Estaba más flaco, ahora no. Estaba más chico, más grande, qué sé yo, y nos reímos, nos sonreímos de ciertas cosas, fotos graciosas y todo lo demás, o acontecimientos que traen alegría a nuestro corazón. Siempre cuando recordamos algunas cosas, eso nos sonreímos por dentro, ¿no es cierto? Hermanos, el gozo, ¿no es cierto?, la alegría verdadera tiene un pasado y un futuro. No es una emoción efímera el gozo cristiano. No es un arranque de buenos sentimientos que aparecen cuando el tiempo y las circunstancias son favorables. El gozo cristiano es algo perdurable e independiente de los cambios externos. Por favor, ten presente esto. Por eso Pablo dice, ¿no es cierto?, que he aprendido a contentarme. Seguramente hubo momentos en los cuales no supo lidiar con ciertas cosas que le producían, ¿qué cosas? Tristeza, amargura, decepción y todo lo demás. Tú lo has vivido, yo lo he vivido, ¿no? Hay cosas, en momentos en los cuales dicen, no entiendo por qué Dios está permitiendo esto, no entiendo por qué Dios me hace pasar por esto. Y ahí es cuando el Señor está trabajando en tu corazón y te está diciendo, aprende, aprende, aprende. Quiero reforzar esta idea con los siguientes ejemplos. Israel y muchos personajes de la Biblia experimentaron variadas adversidades. Quiero mencionar 3 casos. Primero, Israel bajo la esclavitud de Egipto, que ya mencioné la semana pasada. A propósito, el Salmo 126 también pertenece al Salmo de los peregrinos, que eran cantados, ¿recuerdan? Cuando subían a Jerusalén a adorar a Dios, recordando cuando habían sido liberados de la cautividad y recordando otros eventos que hacían que el pueblo de Israel tuviese gozo, trajese gozo al corazón por la forma en que Dios había actuado en sus vidas. Bueno, Israel bajo la cautividad en Egipto por 400 años, 4 siglos estuvieron allí. Siempre digo yo, imagínense eso, 4 siglos. Y de pronto, después de un largo y tormentoso periodo de esclavitud, ¿qué pasa? La libertad expresada en la cita de Éxodo llega de manera asombrosa y sorprendente. ¡Pum! Dice aquí, cantaré al Señor que se ha coronado de triunfo, dice Moisés, arrojando al mar
¿Qué cosa? Caballos y jinetes. El Señor es mi fuerza y mi cántico. Él es mi salvación. Él es mi Dios y lo alabaré. Él es el Dios de mi Padre y lo enalteceré. ¿Se pueden imaginar la escena? Después de siglos de opresión, la ansiada libertad está llegando. La manifestación del poder de Dios se está haciendo evidente en este momento en la historia del pueblo de Israel, con la destrucción de los ejércitos de Egipto. Y ante tan grande prodigio, el pueblo exulta de alegría con esta expresión. Es como cuando nuestro equipo favorito mete un gol, ¿o no? No digo la selección porque ya no tenemos por dónde. Eso me causa tristeza más que alegría. Bueno, ¿qué hacen los fanáticos cuando su equipo gana? Gritan, que ¿no es cierto? Jubilosos, ¿han visto, no es cierto? En Inglaterra, qué manera de cantar esto. Esta gente, ¿no es cierto? ¿Han visto? Canta, pero tú nos muestras. Igual que en la iglesia. A veces me sorprendo yo mismo cantando canciones distraídos. ¿Puesto, no? Cantando. Y estamos cantando alabanzas que exaltan el nombre de Dios, que nos recuerdan los grandes portentos de Dios, salvando nuestras vidas y haciéndonos sus hijos. O a veces cantando, ¿no es cierto?, desganado. ¿Puede ser? Sí, lamentablemente puede ser. ¿Debe ser? No, pues no debería ser, ¿no es cierto? Hermanos, esta es la idea tras la escena de la derrota de los ejércitos egipcios. Los israelitas, ¿qué pasa cuando ven la escena? ¡Saltan de alegría! ¡Señor, has triunfado, has ganado, nos has liberado! Hermano, piensa, 400 años oprimidos. ¿Cuánto gozo no habrá habido en sus corazones? Otro caso, David, sus luchas interminables con los filisteos y otros pueblos. Hermano mío, la vida de David fue compleja, dura, ¿no es cierto? No fue de la noche, como dije la semana pasada, no hagamos una lectura bíblica, ¿no es cierto?, como si las cosas ocurrieran una tras otra, porque fueron largos periodos de tiempo en los cuales Dios fue trabajando en el corazón de David y de otros creyentes, hasta poder producir en sus vidas lo que hoy día estamos viendo, un gozo verdadero. Interminables luchas con los filisteos, además de tener que tolerar a un rey desquiciado como Saúl, que lo intentó matar, ¿cuántas? Varias veces. Y tenía que tocarle el arpa encima para que el hombre se tranquilizara un poco. Tuvo que sobrellevar su propio pecado con Betsabé, el haber sido, ¿no es cierto?, cómplice de un asesinato del esposo de Betsabé, ver su familia dividida y el reino dividido por su pecado. ¿Se imaginan esa carga? Todas esas cosas. Sin embargo, querido, cuando uno ve esta historia de David, uno se sorprende cómo en 2 Samuel capítulo 22 él dice lo siguiente. Miren, escuchen esto. Dice, Dios mío, yo te amo porque tú me das fuerzas. Tú eres para mí la roca que me da refugio. Tú me cuidas y me libras. Bendito seas, dice mi Dios, tú que vives y me proteges. Alabado seas mi Dios y Salvador. Y después en el versículo 29 al 30 hay un estallido de gozo cuando dice, Dios mío, tú alumbras mi vida, tú iluminas mi oscuridad. Con tu ayuda venceré al enemigo y podré conquistar sus ciudades. Hermanos, sí, a pesar de todas las luces y sombras de este pecador rey, conforme al corazón de Dios, dice la Biblia, Dios muestra actuando con él, ¿no es cierto?, con misericordia y bondad hacia su vida. Y esto David lo reconoce y lo expresa con palabras ¿de qué cosa? De alegría. ¿Le has escrito alguna carta al Señor alguna vez o no? ¿Han expresado su gozo y alegría al Señor? ¿Lo hacen? ¿Llevan algún diario tal vez alguno? Yo sé que no es fácil, nosotros no tenemos esa costumbre, pero ¿han expresado a Dios su gozo y alegría en oración? ¿Han cantado con gozo y alegría consciente muchas veces? Ojalá que sí, que sea siempre así. ¿Por qué? Porque ahí entonces vas a reconocer, yo soy igual que David. También he vivido mis tiempos de luces y sombras, mis valles de tristeza, pero también, ¿no es cierto?, mis cumbres de alegría. También he estado oprimido como el pueblo de Israel, pero el Señor me ha liberado. Y ahí estoy, para gozarme. Hermano, cuando esto se cumple, cuando la liberación del yugo babilónico termina, según Esdras capítulo 2, versículos 64 al 65, escuche bien, cerca de 50.000 judíos regresaron de la cautividad. Y es en esta instancia que surge una cita, la cita de Isaías 52, replicada en el Salmo 126 que acabamos de leer. Esta es una cita que aparece también en Romanos, ¿recuerdan?
Los que siembran con lágrimas, con regocijo. Aparece varias veces esta cita, en distintos contextos. ¿Ya? Y aquí, ¿no es cierto?, vemos que replica Isaías 52 diciendo que hermoso es ver que llega por las colinas, es hermoso ver al llegar por las colinas aquel que trae buenas noticias. Escucha, tus guardias gritan de alegría. Hermanos, ¿sabe la escena? Jerusalén está siendo reconstruida en una primera parte sus murallas, hay guardias, ahí con Nehemías, ¿recuerdan? Y después viene una segunda lanchada, podemos decir, de cautivos que vienen llegando. Y los guardias están vigilando. Y de repente ven una escena portentosa, majestuosa. ¿Qué cosa? 50.000 almas que vienen caminando. ¿Y qué hacen los judíos? Reconocen que no son enemigos, sino que ¿quiénes son? Sus compatriotas. Han sido liberados también. ¿Y los guardias qué hacen? ¡Oh! ¡Viva! Señor, gloria a ti. Y más de algunos dicen, ahí viene mi mamá, Sara, mi hijo, Isaac, Abraham, mi abuelo. ¿Te puedes imaginar la escena? Es como que si tú regresaras a tu país y te esperaran tus vecinos y dices, voy a ir mañana, pasado mañana. ¿Cómo van a estar allá? Otra vez viene. No creo, ¿verdad? Van a preparar una rica comida. Van a hacer una fiesta de gozo y alegría. Hermanos, la alegría aumenta, se eleva, ¿no es cierto?, todo. Hay un cambio radical que se trasunta en una alegría desbordante por parte de los guardias ante esta escena, como también de los caminantes que van cantando con gozo y alegría. Si hubieran estado presenciando ustedes este espectáculo, ¿cómo habrían reaccionado? ¿Igual o no? Seguramente igual. Hermanos, todo esto que les he mencionado nos debe hacer reflexionar en la importancia de llenar nuestra mente con las historias de los hechos de Dios. ¿De dónde te sacó el Señor, hermano mío? ¿De dónde te sacó? La Biblia dice en Efesios 2, y Él os dio vida cuando ustedes estaban muertos en delitos y pecados. Cuando ustedes era imposible para ustedes conocer el camino de salvación. Era imposible para ustedes acercarse a Dios. Era imposible salir de la opresión y el castigo que los llevaba a la condenación. Dice Dios que de una manera sorprendente a ustedes los sorprendió y les dijo y los llamó, vengan a mí, porque yo los estoy salvando. El gozo tiene una historia. Tiene una historia, hermanos míos. El gozo es la experiencia verificada y repetida de aquellos involucrados en lo que Dios está haciendo. De aquellos que han asimilado que sus vidas están siendo guiadas por el Dios de la historia, el Dios soberano. Este mundo no se mueve si es que Dios no permite que se mueva. Nada acontece sin que Dios lo permita. Hasta aquello más terrible que nos puede acontecer, la Biblia dice que Dios lo tiene bajo control y lo está usando con un propósito. Hermanos, el gozo es tan real como una fecha en la historia, tan sólido como un estrato de roca en Palestina. El gozo se alimenta de la vida en semejante historia, de la construcción sobre este fundamento que es la palabra de Dios. Todo lo que nosotros leemos, querido, léelo con una lectura espiritual, de tal manera que tú puedas ir sacando y extrayendo lecciones de cada cosa para retroalimentar tu alma, porque el día de mañana va a ser un momento en el cual te vas a aferrar a esto. Y vas a decir, Señor, recuerdo cómo tú liberaste a tu pueblo. También yo sé que me puedes liberar. Recuerdo cómo le dijiste al salmista que vas a estar con él aún en valles de sombra y de muerte. Señor, todo eso lo quiero para mí en este momento de angustia y de dolor. El gozo se alimenta de la vida en todo esto. Si el verdadero gozo tiene un fundamento histórico, queridos, en el pasado, también debemos asimilar en nuestras mentes, que el gozo verdadero tiene un fundamento en el futuro. Ustedes leyeron citas interesantes, una de Apocalipsis. Llegará el día en que ya no habrá, ¿qué cosa? Más llanto, ni lágrimas, ni dolor. En el día en que todo esto desaparecerá, ya no habrá ni siquiera un atisbo de tristeza en nuestras mentes. Nada. Nuestras vidas, hermanos, son así. Muchas veces son asoladas por la sequía y la tristeza. Pero luego, de repente,
¿no es cierto? Después de largos años de infructuosa espera, estos momentos son interrumpidos por la invasión de la gracia de Dios. El versículo 4 dice, miren léalo conmigo, Salmo 126, versículo 4. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová. ¿Cómo qué? Como los arroyos del Negev. ¿Sabes lo que significa eso, no? Bueno, nosotros no somos judíos, no conocemos, tal vez nunca hemos estado en Israel, no conocemos los arroyos del Negev, todo por el estilo. Pero vamos a explicar algo, hermanos. En nuestro país tenemos interesante el ejemplo del desierto florido en el norte. Cada cierta cantidad de años cae mucha lluvia. Y ese desierto, que es el más seco del mundo, no sé si yo sabía, tenemos el desierto más seco del mundo, el desierto de Atacama. ¿No es cierto? De esa aparente aridez, después de una lluvia abundante, ¿qué pasa? Hay un estallido de flores multicolores. Algo hermoso y bello. Yo lo he visto solo por fotografía y por amigos que me han contado en estado allá. Todavía no me ha tocado. Hermano, es todo un espectáculo para aquellos que lo han presenciado. Antes arena y de repente flores de todo tipo. ¡Wow! Hermano, el Salmo 126 es claro que el que lo escribió y aquellos que lo cantaban, porque era un salmo que se cantaba, conocían muy bien el lado oscuro de las cosas. Ellos llevaban en sus huesos, en su piel, el recuerdo doloroso del exilio, las cicatrices de la opresión sobre sus espaldas con latigazos constantes. Conocían los desiertos del corazón y los llantos, ¿no es cierto?, de la noche. Ellos sabían lo que significaba sembrar con lágrimas, fabricar ladrillos con dolor en Egipto, constante. Y una de las cosas más interesantes y sorprendentes, hermanos, que aprenden los cristianos, es que la risa no excluye el llanto. No, para nada. El gozo cristiano no es una escapatoria al dolor. El dolor y las pruebas siempre van a estar en nuestras vidas, pero no pueden robarle la felicidad a aquel que ha sido redimido y rescatado verdaderamente, porque al final eso va a primar en tu vida. Yo le he dicho que lidié por años con un amigo mío que perdió a su hijo asesinado, Andrés. Hermano, ya lleva más de 6 años, sí, yo creo. Pero los primeros 3 años era, el hombre lloraba y lloraba, depresión tras depresión, angustia tras angustia. ¿Qué le dices tú ahí a él? Gózate en el Señor, hombre. A veces solamente escucharlo llorar, escuchar decir sus penas, orar por él, hasta que el Señor, ¿qué va haciendo? Poco a poco va sanando, poco a poco va restaurando. Poco a poco va haciendo Él nuevamente la prioridad en la vida del corazón de mi amigo Andrés. Y no el recuerdo de ¿qué? De su hijo. Hay cosas que cuesta sacarse, ¿verdad? De la mente, yo sé, es difícil. A lo mejor te han hecho daño, a lo mejor te han producido dolor, o a lo mejor has experimentado tristezas sin igual en tu vida, yo no lo sé. Pero hermanos míos, llega un momento en que tenemos que aprender a contentarnos, cualquiera sea nuestra situación. Porque lo verdaderamente importante para nosotros los creyentes es saber que ahora estamos bien ¿con quién? Con el Señor, con Dios. Pablo lo expresa en Romanos 5 de una manera maravillosa. Dice él, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También dice por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Y miren lo que subrayé aquí. Y dice, así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar, ¿qué cosa? La gloria de Dios. Miren, eso le trae gozo. Y dice después, y no solo en esto me regocijo, sino también me regocijo en los sufrimientos, dice. ¡Wow! Porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. Y la perseverancia, entereza de carácter. Y la entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Y Dios ha derramado también, junto con el Espíritu, no solo su amor, ha derramado el Espíritu de gozo. ¿Sí? Eso dice la Biblia, porque el fruto del Espíritu es gozo. Hermanos, este texto nos entrega tremendas y hermosas verdades que debemos asimilar, masticar,
como el bolo alimenticio de las vacas. ¿Has visto qué hace una vaca cuando come un pedazo de pasto? ¿Se la traga al tiro? Ahora ahí está dándole vuelta a la comida. Después se la traga. A propósito, dicen que uno debería comer con lentitud, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos nosotros? Llega el hambre, las marabuntas quedan chicas, tragamos todo. Hermanos, la palabra de Dios, antiguamente se acuñó una frase que decía: los cristianos deben aprender la lectio divina, la lectura espiritual. Esto significa asimilar la lectura de la palabra de Dios de tal manera que uno lee, en el Señor te echas para atrás, piensas y reflexionas. O a veces uno se humilla y se inclina hacia el texto. Señor, qué tremendo. ¿Han experimentado eso? Esta semana estuve escuchando a uno de los mejores violinistas judíos que existieron, creo que está muerto ya, en Estados Unidos. Nació por el año 30 de estar muerto. Y yo escuché un rato las melodías en el violín. ¿Sabe que hubo un momento en que lloré? O sea, compenetrarse con la música produce sentimientos. Se han puesto así, ¿o no? Era tremendo. Y realmente ahí supo por qué era uno de los mejores violinistas del mundo. Realmente te deja, te impregna. Hermano, esta es la idea de la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes han experimentado este tipo de lectura? ¿Cuándo fue la última vez que leíste la Biblia con esta intencionalidad? ¿Cuándo fue la última vez que te metiste en el texto bíblico y lloraste? Uno puede leer el Salmo 126, como les dije, y pensar: ¡wow! El pueblo de Israel saliendo de ahí, de Babilonia. ¡Cuánto dolor! ¡Cuánto sufrimiento! Ahora vienen llegando a su tierra otra vez. ¡Cómo saltan de gozo y alegría! Termino, hermanos, con esto. Hermanos, esta liberación de los judíos de su cautiverio también nos retrata un cautiverio y una liberación aún más grande. Ya se la pueden imaginar, ¿verdad? Nosotros, hermanos, a causa de nuestro pecado, habíamos perdido nuestra herencia celestial. Nos hicimos esclavos del diablo y de nuestras pasiones y deseos. Nuestra vida se caracterizaba por el temor a la muerte, a la condenación eterna. Y así toda la vida estuvimos sujetos a servidumbre, dice la Escritura. ¿Quién se puede librar del poder de la muerte?, pregunta alguien. ¿Quién tiene la conciencia limpia de modo que no tiene que temer al destierro o el castigo eterno que viene después de la muerte? ¿Quién no se encuentra, aunque sea contra su voluntad, haciendo o pensando al menos algo malo? Siempre estamos sujetos ¿a qué? A un mundo que nos absorbe, ¿sí o no? Que distrae nuestra atención de poner la mira ¿en qué? En las cosas de arriba, en el autor de la vida, en Jesucristo. ¿Cuántas veces hemos pensado en satisfacer la tristeza de nuestro corazón con la droga, el alcohol, las películas, las comidas y un montón de cosas, etcétera, etcétera? Y no hemos buscado primero en la fuente de gozo eterno, que es nuestro Dios. ¿Cuántas veces no nos encontramos haciendo con el consentimiento de nuestra propia voluntad lo que sabemos es malo? Verdaderamente, hermanos, nuestro cautiverio, dice la Escritura, era profundo. Y por nosotros mismos, por nuestros esfuerzos, no teníamos la capacidad de salir de este hoyo de opresión, de esta condenación, y volver a esa patria celestial que habíamos perdido. No podíamos librarnos del pecado ni de la muerte, porque la Biblia dice: Dios vino cuando tú estabas muertos, ¿en qué? En delitos y pecados. Pero Dios, dice más adelante, que es rico en misericordia, aún estando muertos, dice la Biblia, nos dio vida. Hermanos, cuando entendemos que el Evangelio es la obra sobrenatural de Dios, que me sorprende en un momento determinado, ¿no es cierto?, cuando yo menos lo esperaba, y me muestra lo que significa ser un hijo de Dios salvado, hermanos, yo no quiero nada más. Con esto estoy pleno y satisfecho. Ustedes recordarán que por ahí, por el 2010 fue, un poquito antes, cuando los mineros de la mina San José quedaron atrapados. ¿Ah? Los 33 mineros no podían salir. Estaban condenados a la muerte. ¿Qué tuvo que hacer? ¿Qué tuvieron que hacer? Esperar que de alguna manera los rescataran de afuera, porque ellos jamás habrían podido traspasar esa cantidad enorme de rocas.
que habían caído sobre ellos. Y sin embargo se hizo una campaña, pero gigantesca, con colaboración internacional, para hacer un orificio, ¿no es cierto?, colocar esa famosa cápsula donde de a uno fueron sacando a los mineros. ¿Recuerdan algunos mineros cuando salieron? Había uno que era bien efusivo, ¿no es cierto? ¡Salto para allá! Gritaba, se movía, ¿no es cierto? ¡Ah, viva Chile! Y todo lo demás. Pero claro, yo habría hecho creo lo mismo. Estaba por morirme. ¿Y alguien qué hizo? Me rescató, me sacó. Otros salieron llorando. Sí. Las reacciones que tenemos como hijos de Dios salvados pueden ser múltiples. Podemos llorar de gozo, podemos saltar de gozo, ¿no es cierto? Podemos a lo mejor ser más mesurados, no sé, pero todos tenemos, de alguna manera, el verdadero salvado experimenta algo en su corazón. Experimenta algo en su corazón. Hermanos, esto es lo que debemos celebrar, porque cuando vino el cumplimiento del tiempo, la Biblia dice en Gálatas 4:4, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que rescatase a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de ¿qué? Hijos de Dios. Hijos de Dios. Tenemos la experiencia en nuestra iglesia de un matrimonio, que fue un matrimonio de acogida. Un bebé que la mamá lo trataba muy mal, lo abandonaba, sin papá. Ellos lo acogieron para tenerlo un tiempo mientras encontraban, ¿qué cosa? Una familia estable para que pudieran estar. Este niño llegó, era un bebé de 6 meses. Hoy día tiene 4 años. Todavía sigue con esta familia, que lo adoptaron al final. Tú lo ves corriendo, contento, gozoso. ¡Papá! Le grita, no es su papá. ¡Mamá! Pero para él su mamá, porque con ellos creció. A ellos los vio. Fueron adoptados. Y este muchacho tiene gozo, tiene alegría de saber que tiene una mamá y un papá verdaderos. Nosotros también, antes éramos hijos del diablo, dice la Biblia. Terrible, fuerte. Y Dios dice que nos rescató y nos sacó y nos hizo sus hijos. Hermanos, esto es lo que debemos celebrar, en lo cual nos debemos gozar. Cristo, el mismo Hijo de Dios, bajó del cielo para ser nuestro gran libertador. Esto también es tan maravilloso que muchas veces nos parece, como parecía aquí, un sueño. ¿O no? Cuando tú lo meditas, es como un sueño. Realmente Dios existe. Realmente Cristo vino. Realmente fui rescatado de una condición perdida para ser hoy día alguien llamado Hijo de Dios. ¿Algo de qué jactarme? Nada. Solo gozarme y dar gracias. ¿Cómo es posible que Dios mismo haya venido en humildad, nacido en un establo, creció, sufrió rechazo y afrenta, finalmente muere como un criminal condenado en una cruz para rescatar y liberar a los mismos cuyos pecados lo pusieron en la cruz? Y sin embargo es así, queridos. Cristo nació, vivió, sufrió, murió por nosotros, dice el relato bíblico, ¿no es cierto? De modo que nosotros somos redimidos, salvados, aceptados como ciudadanos de la acción celestial, salvos, aceptados como ciudadanos, ¿no es cierto?, de la iglesia de Cristo, hechos miembros del reino de los cielos, todo sin esfuerzo alguno o contribución de nuestra parte, solamente la gracia soberana y sobrenatural de Dios obrando. Nosotros tenemos que unirnos, por lo tanto, a este cántico de Israel. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos, versículo 2, alegres. Hermanos, el gozo que se despliega en el sendero de tu vida cristiana, del discipulado de tu vida, es la abundancia siempre de buen humor, que nace del hecho de que nos sentimos bien y que estamos bien, ¿no es cierto?, no con respecto a nosotros mismos, como muchos pregonan, sino que me siento bien con respecto ¿a quién? A Dios. Hoy día nuestra sociedad busca a través de un montón de métodos psicológicos sentirse bien consigo mismo. Y todo se proclama eso, ¿no es cierto?, en la televisión. Tienes que tener amor a ti mismo, tienes que tener autocompasión, tienes que quererte, tienes que sentirte bien, tienes que empoderarte de tu vida. Hermanos queridos, el Evangelio es todo lo contrario. El Evangelio te dice: depón tu vida. Tú eres un pobre, miserable, desnudo, trapo de inmundicia. Perdona. No, ¿por qué tengo que pedir perdón?
pero esta es la realidad de lo que la Biblia dice que somos. Porque cuando entendemos eso, es cuando apreciamos qué cosa, que en el Señor lo tenemos todo y que no necesito nada más. Nada más. Solo el redimido, el que ha sido rescatado de las tinieblas a la luz, el que ha sido perdonado su pecado, el que ha conocido al Salvador, a aquel que todo lo llena en todo, el que ha prometido dar vida y vida en abundancia, el que toca la puerta de nuestros corazones cada día, que quiere tener comunión con nosotros, cenar con nosotros, tener plenitud de vida con sus hijos. Él y solo Él es la fuente de nuestro gozo, inagotable gozo, perdurable gozo, completo gozo, satisfactorio gozo. Querido hermano y hermana, querido amigo y amiga que estás hoy día, si tal vez no conoces al Señor de esta manera, deja de buscar en cisternas vacías. Deja de almacenar en saco roto. Lo que solo el Dios de toda gracia ha prometido entregarnos y que puede llenar cada rincón de tu ser con gozo inefable es lo que tú tienes que tomar para tu vida. Y recuerda, querido, que tu gozo no se encuentra en tu voluntad o habilidad de perseverar, sino en el compromiso inamovible que Dios tiene para perseverarte en su gracia. Porque como dice Pablo en Romanos 15:5, solo Dios infunde aliento y perseverancia. Por esta razón poderosa, por todo lo que hemos visto esta mañana, Pablo nos reafirma que es importante, ¿no es cierto?, asumir lo que dice en Filipenses 4, gozo, y expresarlo con convicción. Él dice lo siguiente en signo de exclamación: regocijaos en el Señor solo en los cultos, solo ante una rica comida, solo ante una fiesta X, solo ante una diversión X. No, dice, regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo y reafirma, porque parece que somos dados a olvidar, dice, regocijaos. Y el pueblo de Dios, ¿qué dice? Amén. 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 Oremos.